Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. ¿Qué tal? Humberto Busaquio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, muy buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues se puso al descubierto lo que parece ser una historia de horror en el albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán. Fuerzas federales rescataron ahí a cientos de personas menores y también adultos que por décadas habían sido abusados física, sexual y emocionalmente en ese lugar dirigido por una mujer llamada Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa. Niños y adultos eran obligados a trabajar, eran castigados si cometían faltas, vivían entre la basura, cucarachas y alimentos descompuestos. ¿Cómo opera un sitio como ese en esas condiciones durante tantos años? ¿Qué misterio hay detrás del albergue y quién va a rebatir los testimonios de abusos y vejaciones y las imágenes de condiciones infrahumanas que había en este albergue? Pepe, buen día. Comenzamos contigo. Yo creo que la primera pregunta que se nos viene a la cabeza después de conocer una historia como estas es ¿y cuántos refugios y albergues habrá en el país en situaciones similares? Por ahí... Bueno, el INEGI habla de 30,000 niños huérfanos en el país, ¿no? Que es una cifra creo que conservadora. Esos, digamos, que son todavía los datos conocidos. Sí. Pero la cifra negra me imagino que puede extenderse y los escándalos que hemos conocido sobre esto, lo comentaba hace rato, antes de entrar al aire, Ángel Verdugo, el caso de Casitas y otros, nos apuntan a que desafortunadamente pues, es un asunto que puede estar bastante extendido en el país. Y yo creo que la primera palabra, antes de entrar a juzgar, porque es un tema que me parece que tiene muchas aristas, desde la forma como se identificó el operativo, los cargos que se están haciendo, si van a ser capaces de probarlos, etcétera, etcétera. Pero me gustaría empezar por este ángulo. Creo que una palabra que lamentablemente define la operación de muchos de estos refugios y que no es privativa de asuntos como el cuidado y la protección de niños y menores, sino que se extiende a otras actividades, pero aquí es especialmente grave, es informalidad. ¿Cómo es posible que un albergue de estas características en las que hay cerca de 500 adultos y también un número un tanto igual de niños pueda estar operando hasta donde uno puede ver sin mayor supervisión, sin mayor vigilancia, sin medidas mínimas sanitarias que el Estado tendría la obligación de regular? Y ahí me parece que está uno de los puntos centrales de este asunto, es la ausencia del Estado, incluso en algo tan elemental como el cuidado y la protección de menores. Parece que pueden estarse dando, generando y desarrollando toda esta serie de actividades, incluso a veces colindando con el negocio o hasta con el delito. No estoy acusando en este caso, ojo, pero la ausencia y la falta de regulación, la falta de presencia del Estado, justamente lo que crea son las condiciones propicias para que listos, abusivos, crimen, etcétera, etcétera, puedan incluso estar lucrando con el dolor, con los derechos humanos y con las, digamos, garantías mínimas que tendría que estar en las prioridades de cualquier país, como es cuidar a su infancia. Ángel, un tema que se volvió tremendamente polémico, opiniones de un lado y de otro, a favor y en contra, y que incluso pues deja a los datos como los más ausentes en esta historia, los datos duros. Primeramente debo decir que hace muchos años yo dejé de creer en la magia del currículum. O sea, cuando famosos, notables intervienen o mandan un tuit, porque ahora es la forma de comunicarnos, es el instrumento. Ya no conversamos, ahora tuiteamos, dicen, ¿verdad? Yo no
Es decir, no le tengo respeto alguno al hecho de que un notable historiador haya mandado un tuit defendiendo o pidiendo X cosa para esta señora y otros, y que un premio Nobel de literatura. Yo creo que eso es irrelevante ante lo que la ley debe juzgar. Es decir, al final de cuentas, en lo que se refiere al proceso jurídico, José Luis me puede corregir, lo que no está actuado no existe. Entonces, al final de cuentas, la Procuraduría General de la República deberá soportar sus dichos, la consignación, si es que hubiere alguna. Pero vayamos a la parte que tú señalas. México es, y lo estamos viendo día con día, el paraíso de la informalidad en todas sus manifestaciones. Se nos da esa cuestión de crear cosas, de conformar instituciones, incluso en la formalidad completa. A pesar de nuestra obsesión a con las pesar leyes. de nuestra obsesión, que es casi reflejo de aquel vicio de la colonia, acátese pero no se cumpla, ¿no? Llegaba una instrucción, estamos exactamente igual. Entonces, una situación como esta que debemos reconocer que este caso de la gran familia no estaba en la total informalidad porque obtenía recursos de organizaciones civiles que se dedican a labores altruistas que evidentemente están en la formalidad, personajes que las donaciones que hacen se deducen de impuestos, entonces hay esa parte de formalidad. Sin embargo, falta la otra, que es el rendir cuentas. Incluso quienes estén interesados en esto, en el Servicio de Administración Tributaria, en el SAT, hay un apartado donde año con año se da un informe de este tipo de instituciones que tienen lo que se llama algo así como permiso, licencia de deducibilidad. Yo quisiera tocar más un tema del cual casi nadie ha hablado. El papel de los familiares, por no decir de los padres o de los parientes o lo que sea, de quienes estaban ahí. Yo no concibo cómo un padre o una madre o ambos van y dejan a sus hijos por meses o años sin investigar cuál es la situación real que están enfrentando. Sí, y no voy a entrar a la categoría esa, ¿qué clase de padres desnaturalizados son? Me refiero al hecho simple, elemental, de que tú pones a tu hijo en manos de una señora con mucho prestigio, no lo dudo, ahí en Zamora y en algunas otras partes del estado de Michoacán, pero ¿cómo no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué lazo hay entre esa criatura, ese niño, ese jovencito y los padres que los dejan abandonados años y años? En el caso de adultos que dicen vivieron ahí 20 años, ¿cómo es posible que un adulto, pues no creo que haya habido ahí fuerzas armadas, torres de vigilancia para evitar que salieran? Pues había unos que entraban y salían, es decir, o sea, ¿a qué se debe esa degradación personal de vivir entre la mugre, entre, como diríamos en Sonora, Humberto, entre la cuacha, ahí? ¿Cómo es posible? Sí, digo, porque las fotos ahí están. Sí. Las fotos. Y entonces eso es una parte que creo yo que debería prestársele atención. Tenemos DIFES federales, estatales, municipales. Y dices, ¿cómo es posible que esto pase inadvertido? Durante décadas. Décadas. Sí. Entonces, dice uno, aquí algo está pasando y no puede descartarse, más bien diría, no debe descartarse, de ahí el operativo federal. La connivencia, la complicidad, como quiera decirse, con las autoridades del Estado de Michoacán, quizá del Estado y municipales o municipales o estatales. Pero el hecho es que alguien debió haber sabido cómo estaba. Las fotos con el presidente Fox, con la señora Marta, evidentemente son una típico aquí, ¿no? Llega uno a una oficina y antes de ver cualquier otra cosa ve al funcionario en turno saludando a fulano, saludando a mengano, como que ya se quitó el currículum y se ponen esas fotos, una especie de patente de corso. Yo creo que aquí estamos ante una situación que evidencia, una vez más, como diría el clásico y filósofo Humberto Musacchio, la degradación, la pequeñez de una clase política que se debate ya en el fango, es decir, perdón por lo vulgar de la expresión, es un importamadrismo peligroso para la estabilidad política del país.
José Luis, ¿cómo lo ves desde el punto de vista legal? Pues mira, yo la verdad es que evidentemente creo que hay ahí acusaciones pues importantes. Me llama la atención que siendo la gran mayoría de los hechos que ahí se relatan pues presuntos delitos del fuero común, haya habido este golpe de espectacularidad por parte del gobierno federal. No, me da la impresión que es como encontramos algo, hay que hacerlo grande para que vean que nuestra actuación es efectiva y demás. Y me parece que muchas de esas acusaciones se pueden ir diluyendo, pues porque, como decía ahorita Ángel, hay detrás una especie de complicidad sin duda, unos malos manejos de esa fundación, de esa asociación, pero también donde hay en alguna medida, y si no son menores de edad, porque hay varias personas que ya no lo son, que hay incluso una aceptación de vivir en esas condiciones, y entonces no se le podría llamar, creo yo, pues del todo, no se podría tipificar como pues, uno de los delitos. Pero si fuera encierro obligado, porque hay algunos testimonios de eso. Es decir, insisto, habrá que ver, pero pues muchos sí aceptaban el dinero, pero se quejaban de los malos tratos, pero en fin. Pero ahí se quedaban. Ahí se queda, o sea, no me queda tan claro qué tan, o sea, es decir, hemos conocido otros casos recientes, por ejemplo, el de la Madame de Sullivan, ¿no? Pues que claramente traficaba con prostitución y con lenocidio, ¿no? Bueno, pues eso está muy claro poderlo tipificar como un delito. Aquí no lo veo tan claro y me parece que de ahí a que sean delitos del fuero federal, pues excepto... O sea, lo que no está claro es el cuerpo del delito. De los delitos. Pues, o de los delitos, los cuerpos. Y me parece que pues el delito de secuestro, no sé si se alcance a tipificar de manera adecuada, que podría ser el delito federal. Con figuras. Y delincuencia organizada, ¿no? Y delincuencia organizada. Pero lo que sí me parece, y volviendo un poco a esto que decía Ángel, es que también me parece impresionante la falta de inspección de las autoridades para este tipo de establecimientos. Es cierto que muchos de estos establecimientos reciben a gente que nadie más recibe, ¿no? Y que si no, la otra alternativa sería estar en la calle. Y hay testimonios... Pero eso no justifica... No, por eso. ¿No? Pero hay testimonios de padres que, esto que decía Ángel, que van y dejan a sus niños ahí, a lo mejor a sabiendas que tendrán alguno de estos tipos de prácticas, pero lo que necesitan es ahorrarse el techo y ahorrarse el alimento, y regresan por ellos cuando ya tienen capacidad de trabajar para explotarlos. Entonces, a lo que voy, eso sabemos que sucede, sabemos que hay incentivos por el nivel de pobreza que viven en esos estados terribles para que haya gente incluso que voluntariamente lleve a sus hijos, pero lo que me parece inadmisible es que no haya inspecciones, y yo no se lo diría al DIF, sanidad, o sea, que esa gente que finalmente recibe recursos, algunos públicos, otros privados, pero reciben recursos, tratan con seres humanos, etcétera, pues que las autoridades, tanto locales como en este caso pues la Secretaría de Salud y demás, pues estén muy ocupados en otras cosas y no les parezca que eso es un asunto atendible, ¿no? Ángel, 5 segundos antes de que le des la palabra a alguien más. Lo que extrañé es la ausencia, me sorprendió, de ese mariscal de campo, el comisionado Castillo. Creo que por la importancia y por las fuerzas militares involucradas, él debería haber encabezado ese operativo. Algo sabe para no haber ido. Martín. Híjole, bueno, pues es un fenómeno. Así es. Es un fenómeno que tiene muchas aristas y yo quisiera enfocarme fundamentalmente en un fenómeno. No sé si se han dado cuenta que de un tiempo para acá o de unos años para acá nos han venido explotando situaciones que denotan y que son un botón de muestra de una ausencia total del Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Problema de migración, ¿dónde está el Estado?
problemas, por ejemplo, de los centros estos de rehabilitación, las famosas granjas, a donde acuden personas a tratar de rehabilitarse por una adicción, ya sea alcoholismo, ya sea drogas, etcétera, y que se convierten en verdaderos centros de tortura, con de sus propias leyes, esclavitud. Sí. No hay quien los regule. Hace un tiempo, Incluso ejecuciones en muchos de ellos en el norte del país. Ahí bueno, está el caso hubo un de Juárez. escándalo hace poco en el Valle de México de uno de estos centros donde se descubrió que los tenían haciendo bolsas para unos centros comerciales y dijeron las autoridades, qué barbaridad, hay que intervenir. Nada. Se acabó el escándalo y todo volvió exactamente a como era antes. Y así vamos, se nos van tronando en las manos problemas sociales que, vuelvo a lo mismo, denotan esa ausencia total del Estado y de las instituciones mexicanas. ¿A qué voy con esto? Yo recuerdo hace muchísimos años, en la década de los, me platican pues familiares, en la década de los 30, 40 del siglo pasado, era muy fácil que personas de buena fe, personas de buena fama, adoptaran pequeñitos, niñas, niños y se los llevaran a sus casas. Esto en Mérida, por ejemplo, se usaba mucho. Familias que no tenían hijos adoptaban pequeños en centros de albergues donde iban huérfanos, huérfanas, no tenían papeles, no había una supervisión de una autoridad. Oye, a ver, hay un sistema de adopción, ya extendieron un acta de nacimiento. No la hay ahorita, imagínate hace 80 años. Hace 80 años no existía nada de esto. Bueno, yo conozco personas que crecieron en toda esa estructura totalmente informal, sin una regulación y sin ninguna supervisión del Estado, y que hoy han batallado para obtener un acta de nacimiento porque no conocieron a sus familias. Es más, los sacaron de su centro original de vida y se los llevaron a otros estados. Y como esos hay muchísimos casos que es como el México que las autoridades no han querido atender desde hace muchas décadas y que hoy nos está explotando con este tipo de centros, ¿no? Bueno, volviendo al caso de la famosa Mamá Rosa, me llama mucho la atención la expresión de intelectuales y de líderes políticos y del ámbito social que están defendiendo esta casa hogar porque dicen que esta mujer hizo mucho bien. Yo pregunto, bueno, ¿qué el Estado no es el encargado de supervisar el que funcione una convivencia entre los seres humanos y aquello que está mal intervenir y aplicar la ley que debe haber para regular estos sitios? ¿No? Bueno, la prueba es que por eso están estos lugares como botón de muestra de cómo la degradación social ha llegado a tal nivel que existen estos infiernos en la realidad y el Estado brilla por su ausencia. Y lo curioso es que nada más se acercan a estos lugares cuando se trata de hacer campaña política, cuando se trata de tomarse la foto con los pobres para que vean que yo sí tengo una preocupación hacia ese tipo social de población. Claro. Y en el fondo es pura hipocresía, es un abandono total, una informalidad y es un Estado donde el derecho no existe prácticamente. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo más de esto que nos ha pasado como sociedad y como país. Gracias, Martín. No hemos escuchado todavía a Humberto Musacchio, lo haremos al regresar de la pausa. Esto es Círculo de Ideas, un programa donde se debaten los temas de interés público y se enseñan modismos sonorenses. Regresamos. Regresamos a Círculo de Ideas, Humberto Musacchio. Bueno, pues mientras en el Congreso se aprueban al vapor leyes que despojan a la nación mexicana de los energéticos, de repente destapan un asunto que está en la primera plana de todos los diarios del país. O sea, tú sí ves una relación entre el momento... ¿Una cortina de humo? Entre otras cosas, es una cortina de humo.
Pero a mí lo que me interesa en este caso es ver el asunto de la filantropía. Yo respeto mucho a la gente que se conduele por la pobreza de los demás, por el dolor de los demás. Sí, porque hay gente que va por la vida resolviendo lo suyo, incluso cumpliendo bien con sus deberes, con sus obligaciones, pero no tiene el tiempo para los demás. Y hay gente que sí, ¿no? Eso es muy respetable y yo ahí no me meto. Pero hay un fenómeno que es cuantificable y es que cuando las sociedades se empobrecen o cuando la división del ingreso, la distribución del ingreso se polariza, unos cuantos se llevan todo y la mayoría no se lleva casi nada, surge una gran cantidad de sociedades filantrópicas. Sociedades filantrópicas sostenidas generalmente por los que tienen más. Esto es, en lugar de promover que el Estado resuelva los problemas sociales, de repente se queda en manos de particulares el resolver la miseria, la orfandad y todos los problemas que conocemos. Oye, pero esta intervención de la PGR, de la Policía Federal, ¿no te parece que es un principio de asumir? Tengo mucho miedo de que la PGR se eche para atrás, porque no sería la primera vez. Pero me parece que si intervinieron y además con tanto aparato, con tanto despliegue, pues es porque tenían los pelos de la burra en la mano. Yo no creo que se hayan atrevido a llegar nada más. O el principio de otra forma de lidiar con este problema, el de los albergues, te lo pregunto. Sí. Bueno, yo creo que, según lo que he leído en los periódicos, yo no tengo otra fuente de información sobre el asunto, había una gran cantidad de irregularidades en ese albergue. Una gran cantidad de irregularidades. Creo que la lista sería para ocupar varias horas. Pero mi temor es ese, de que la Procuraduría de repente encuentre justificaciones para ir retirando cargos o aligerando el asunto, sobre todo por la presión que ha hecho la derecha en este caso, tanto la derecha política representada por doña Martita y su marido. ¿Qué me señalas, hombre? Sí. No, soy incapaz. Ya no íbamos a tomar en cuenta aquí las trayectorias ni los currículums, ¿verdad, Verdugo? Parece que hay también algunas agrupaciones que están defendiendo a la señora, pero yo creo, a ver, es legítimo y lícito ejercer la filantropía en esas condiciones, sometiendo a los presuntos beneficiarios a condiciones infrahumanas. A ver, pero algo que se ha dicho es que probablemente es un problema de rebase, es decir, que la señora Verduzco haya sido rebasada por la cantidad de niños que estaban en este lugar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la señora, esta la que llaman la Pink Mama, por ahí le llaman así, ¿no? Yo no Mamá sé. Rosa. No sé, Mamá Rosa también le dicen en español. ¿Eso también es sonorense? No, eso no es sonorense. No te hagas, Humberto, te estoy checando, ¿eh? Yo creo que si ya tenía un problema de sobrepoblación, Sí. aceptar más niños me parece irresponsable. Y quiero por último mencionar algo. ¿Por qué en Michoacán se produce este asunto? Michoacán es un estado que exporta mano de obra a Estados Unidos, en grandes cantidades. Y muchos padres de familia se va la pareja, padre, madre, y dejan a los niños en donde pueden, con la abuela, con los tíos, o en albergues de este tipo, en la presunción de que les van a dar un trato más o menos humano. Son consecuencias de la miseria, de la pobreza que obliga a emigrar. ¿Qué te pareció, Humberto, el desplegado de los intelectuales? El desplegado del viernes, en donde hablan de un michoacanazo, está firmado por Enrique Krause, por Gabriel Said, por Juan Villoro y otros. Bueno, yo me atengo a lo que han publicado los periódicos. Ellos no. Supongo que tienen pruebas de que las cosas funcionaban maravillosamente, que no había basura en ese lugar, pese a que han salido no sé cuántos camiones cargadísimos de basura, de que los niños estaban bien comidos, de que estaban bien nutridos, de que estaban en condiciones sanas, de que no convivían niños y adultos, que eso es muy peligroso. Pero no pueden probar nada de eso. Todo lo que se ha publicado indica que había irregularidades muy, muy serias a las que el Estado no les prestó atención porque, como dice Martín, el Estado mexicano está cada vez más ausente de México, no sé si se han dado cuenta. En estos Al menos grandes... en muchas cosas, efectivamente es cierto eso. ¿eh? No está, el Estado no está. Se globalizó. Pepe, buen día. Gracias, Humberto. A ver, por un lado, hasta donde yo he visto, nadie ha negado que ahí haya irregularidades. Nadie. Por otro lado, tampoco es difícil pensar que una mujer de 79 años, después de más de medio siglo trabajando ahí y teniendo que atender a casi 1000 personas entre niños y adultos, haya sido rebasada.
Y por supuesto tampoco se puede dejar de ver el prestigio y el nombre que tiene esta señora dentro de una comunidad como Zamora. Me parece que el asunto no tendría que ser, o sea, no tendría que abordarse como la división de quienes están a favor o en contra de Mamá Rosa. Este es un asunto que más bien tendría que probarse, como decía José Luis hace un rato. Pero me parece que lo de fondo y para utilizar, para no utilizar palabras sonorenses, pero sí retomar el debate energético que trajo a la palestra Humberto Mujica hace rato, me gustaría decir que creo que el fondo del asunto, y retomando algunas de las intervenciones, es que este caso nos puede mostrar, utilizando el lenguaje petrolero, una especie de fracking social. En dos vertientes, ¿no? El fracking ¿no? La ruptura. A ver, ¿para dónde vas? La ruptura, ¿qué es el fracking? La ruptura hidráulica cuando sacas el gas. Para sacar el energético. Que contamina los mantos acuíferos. Y creo que aquí es en dos niveles. Sí. Uno, por supuesto, es la posibilidad, lo decía en mi primera intervención, de que esta clase de actividades incluso puedan lindar con el negocio y con el crimen o el delito, en el que se lucre con la tragedia, por ejemplo, de padres migrantes, ante la ausencia del Estado. Esa es parte, lo decía incluso Ángel hace rato, sobre la degradación moral de los propios padres que dejan ahí a sus hijos con distintos propósitos, entre ellos que se los cuiden un rato. Esa es parte. Y la otra parte digamos, de la contaminación que generan casos como estos frackings es justamente la manera en la que interviene el Estado. Otra vez podemos estarnos encontrando, y ahí coincido con José Luis, en que el Estado ha hecho un despliegue enorme y una enorme difusión mediática, comenzando por el propio procurador, ¿no? Sugiriendo historias negras que casi parecen novelas naturalistas de Solá, no, sin que quizá tenga las suficientes pruebas. Y lo que sería terrible para una de las asignaturas pendientes de este país, que todos compartimos y hay consenso sobre ello, es la falta de justicia. Es decir, podemos estar otra vez ante un juicio mediático en el que se condena, se presenta incluso a los culpables, pero luego no hay pruebas suficientes ni para condenar, ni para probar los delitos que se están sufriendo. A ver, yo no soy abogado de la Procuraduría, pero sí puedo ser abogado del diablo. Y en este caso, te preguntaría... ¿Quién es quién? ¿Cuál es la diferencia? No. En este caso te preguntaría, a ver, si la Procuraduría tiene 5 denuncias sobre personas que están ahí encerradas y no las dejan salir, padres a los que se les niega la posibilidad de ver a sus hijos, ¿qué es lo que debe hacer la Procuraduría? ¿No actuar? No, por supuesto que la Procuraduría tiene que investigar. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la generación de un juicio mediático en el que se presentan los hechos casi como si hubieran sido juzgados, como si tuvieras el cuerpo del delito en la mano, cuando lo que tienes son denuncias. No es lo mismo una denuncia. Una denuncia da lugar a una investigación. Sí. Pero oye, a ver, Pascal, se presenta con el ejército. Da lugar a eso. No estamos hablando de una situación de desproporción a la hora de hacer una investigación sobre un lugar en el que tienes denuncias. Pero a ver, ¿cuál es la fuerza pública, nuevamente como abogado del diablo, cuál es la fuerza pública en Zamora que podía atender una situación donde hay que incluso ya había intentos de haber hecho algo y no podían hacer nada? No podían entrar. No podían entrar. Decir, yo no sé, me costaría trabajo porque no sé cómo se organizan este tipo de operativos. ¿Con cuántos elementos habría que llegar a ese lugar? Pero es un lugar donde es una pequeña ciudad. A ver, de verdad, 500 niños no dejan entrar a los adultos que los dueños ahí del changarro son los que no dejan. A la autoridad. Digo, hemos visto la ausencia. Pero eso te demuestra de la hemos visto la debilidad de la policía municipal en muchos lugares del país, incluyendo Michoacán. ¿No? ¿Policía estatal? O sea, yo sí creo que sí hubo una sobreactuación. Es decir, esa perfectamente coincido, hay irregularidades, por presuntas irregularidades. El Ministerio Público, tanto local como federal, tenía que investigar, tenían que empezar a haber órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, pero tal parece como si estuvieras llegando pues a un centro de producción de cocaína, que creo que no es el caso, ¿no? El aparato, evidentemente detrás las cámaras, y ahí es por eso a lo que yo hablo de golpes de espectacularidad, que me parece que
proporcionalmente, no por lo que a la gente le implica pues el sufrimiento de los niños, sino por el tipo de presuntos delitos, me parece que sí hay una exageración. Ahora, yo voy un poco a lo que dice Pepe. A mí me parece que la señora, no sé qué elementos tengan estos, entre comillas, y digo entre comillas, intelectuales, porque yo aborrezco el término de intelectual. O sea, creo que intelectual es todo aquel que usa... Cortas cartucho también. Todo aquel que usa el intelecto. Como que se está extendiendo ahí Pues ahí va, las sí, prácticas, las vamos a buenas dominar prácticas, las este buenas país. prácticas están ahí. Cuídate. Fuera la inteligencia. Fuera la socialdemocracia. Todo aquel que use el intelecto creo que puede llamarse intelectual, ¿no? Entonces estos creo que les preocupa más quién va a aparecer arriba y abajo en la lista que el contenido, la sustancia de lo que están inconformándose o publicitando. A ver, pero vamos al contenido. ¿Qué te parece la expresión michoacanazo? Bueno, me parece que pierde lugar, ¿no? Porque, pues, insisto, el michoacanazo era una cuestión atribuible a un exceso y abuso de la administración de justicia, junto con otras cuestiones graves que me parece que no se puede hablar. Después habla el contenido de la gran labor de la señora, ¿no? Así poniéndola como si fuera una santa. Hay las versiones, los testimonios de los muchachos de ahí que le llamaban la gran perra. Es decir, ese es el nombre común que tenía la señora, pues porque los vejaba, los encerraba 2 semanas sin comer, cosas así que entonces, la verdad, si yo dijera, bueno, es que esos intelectuales estuvieron viviendo ahí una semana y conocen de lo que se trata, pero, insisto, es algún chiflado que le dijo al otro chiflado y entonces ya se contamina de quién. Y todos se chiflaron. Y no, pues es quién aparece arriba y quién aparece abajo, pero sí invitaron a fulanito, pero a ver, así se construyen ese tipo de publicidad de cuando hablan los intelectuales. Y yo diría por último, o sea, no perdamos de vista que estamos ante temas que probablemente uno sí se puede tipificar claramente como delitos, pero hay otros que están en una franja entre las prácticas, las costumbres, como dijimos hace un rato, la miseria. Les pongo un ejemplo. Hace poco resulta que, ¿se acuerdan el caso de Casitas del Sur? Sí, que fue todo un escándalo. Bueno, hace poco sale una casa en La Roca y hay un montón. Sí, sale una de las... Puebla hace pocos días, ¿no? Sale una de las niñas, creo que es de nombre Jenny, no recuerdo bien el nombre, que supuestamente estaba desaparecida, ya estaban en las peores versiones, mutilado, tráfico de personas. Y resulta que la chica estaba en Jalisco, en una casa de clase media, que ella voluntariamente se quiso ir, menor de edad, ahí está el presunto delito, se quiso ir con la familia, que la trataban de maravilla y que se quiso ir para no regresar, porque si se salía la llevaban a la miseria que era, creo que vivía con la abuela o con la tía, que era vivir con su propia familia. Entonces, hay casos que verdaderamente... Pues hay que revisar caso por caso. Están en la frontera de la ilegalidad y de la miseria humana, que creo que es lo que hay que tener cuidado. Yo creo que, o sea, recuperar los hechos, ¿no? Exacto. Porque esta discusión pública se ha dado con base en dichos, sobre todo. Hemos visto, claro, imágenes, pero a veces las imágenes pueden ser engañosas desde el punto de vista de la probanza de los hechos. Pero sobre todo hemos hablado de dichos y siento que quienes se han acercado a la información se han visto obligados a tomar partido por Mamá Rosa o contra Mamá Rosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Ángel Verdugo. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas, Ángel. Primero vayamos con Enrique Krause, para decirlo con todas sus letras. Uno por uno. Yo creo que... no dan los 17 minutos. El doctor Enrique Krause no es la primera vez que tiene este tipo de expresiones. Si ustedes recuerdan cuando la discusión en México estaba en torno a los estado fallido o no, con aquel artículo que la revista Forbes sacó, creo que esto fue a fines de 2007, principios del 2008,
En la reunión de cónsules y embajadores que se realiza a principios de año, el doctor Krause fue ponente ahí en Palacio Nacional, en la reunión, y para criticar o para desacreditar el dicho de que México podría ser Estado fallido, ¿no? Lo cual es un planteamiento incorrecto, porque el índice de la organización esta Fund for Peace tiene grados, califica, o sea, no dice este es y este sí, este es y este no es, eso es incorrecto, pero en fin. Entonces dice, yo hace 3 semanas, dice, vine aquí el domingo con mi familia a pasear aquí por el Zócalo y el centro histórico y vi a familias con sus niños caminando. ¿Cómo alguien se atreve a decir que México es un Estado fallido? Pues alguien le podía decir, dije yo y escribí en aquel entonces, si va uno al Parque Humaya o allá a Tres Ríos en Culiacán, pues también va a ver a muchas familias caminando, jugando béisbol o lo que sea ahí. Ese no es argumento. Es decir, ese tipo de expresiones como ahora defender a Mamá Rosa no es nuevo en Enrique Krause, ¿no? Entonces yo creo que podríamos dejarlo de lado. Pero vayamos a lo que creo que es consustancial, que es la hipocresía de las dependencias e instituciones que conforman el Estado mexicano. Hoy se sorprenden del muladar en el que estaban esos niños y la cuacha ahí en los baños, etcétera. Yo le pediría a todos esos funcionarios que están señalando con índice flamígero esta situación que hagan una revisión ellos personalmente sin avisar a los baños que utilizan los visitantes o los empleados, no el baño privado que tienen ellos, que usen los baños, el baño para el público, para todos los empleados. Con una excepción, Ángel, las Fuerzas Armadas. No, bueno, sí. Totalmente de acuerdo. Tanto en el Ejército como en la Marina, en esas instituciones, aquello es impoluto. Es una cosa... Debo decir además que es un lugar de una austeridad en las oficinas de la Secretaría de Defensa, que hay todavía áreas completas donde tienen aquellos escritorios metálicos PM Steel de hace 60 años impecables, en serio. Es decir, bien cuidados. Saquemos a las Fuerzas Armadas, tanto Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Saquemos de ahí. Porque además ellos no han dicho nada, ¿no? Y si ellos fueron a este operativo fue porque llegó una orden superior y ahí la obediencia es fundamental. Entonces, estamos aquí y pueden ir a la Terminal 1 del aeropuerto, a la Terminal 2, entran ustedes y entra uno y el olor a orines, es una cosa increíble, oscura. Es un mierdero, perdonen ustedes la expresión. ¿Eso es sonorense también? No, También. Literalmente hablando. Así es. ¿Cómo es posible que estas personas se lancen, es que vean el muladar en el que estaban? Sí es cierto, efectivamente. Pero ¿cómo es posible que no veas la viga que tienes en el ojo, tus instalaciones? Era para que las instalaciones del Estado mexicano fueran de primera, para simplemente respetar la dignidad de quienes ahí laboran. Como las de las Fuerzas Armadas. Es que es un signo de que no la respetan, por eso está así. De que les vale. O de que, o de que no las usan. Y es un abandono de Y entonces es una situación de una hipocresía que ya domina en la vida pública lo que señalaba Martín, es decir, les vale completamente. Entonces llega el momento del reflector, del operativo estrella, y en ese momento sí, ahí están. El problema para ellos es que incapaces de dar la batalla mediática, hoy en los medios han perdido, yo no sé si esta zona sea culpable o lo que hay, pero desde el punto de vista mediático ya han perdido la batalla, se puede decir, completamente. Termino diciendo lo siguiente. Hay una propensión que tenemos nosotros a perder de vista la objetividad. Los medios son el altar de la justicia, esta nueva forma expedita de suplir al Poder Judicial, al Ministerio Público. Lo que acaba de pasar en Puebla, esta situación ahí. El viernes, hace escasos 2 días, un artículo de Jorge Fernández en el Excelsior trae una descripción más apegada a la verdad de lo que pasó. Está en la mención de la operación de este niño, que dicen con una bala de goma no causa esa herida, fue un cohetón lanzado por las mismas personas. Es decir, sin embargo, mediáticamente el gobernador de Puebla ya perdió la batalla. ¿Por qué? Pues porque dicen que quiere ser candidato a la presidencia, por lo que sea.
pero mediáticamente ya perdió. Y todos legisladores, en la permanente creo que se discutió este tema, y ya hubo condena, sentencia, de tal manera, un proceso que no guarda relación alguna con lo que en verdad sucedió ese día. Estaremos aquí serán estos los prolegómenos de esta situación en Michoacán, de que al final de cuentas lleguemos, no, bueno, pues no era, nomás era tantito, no era tanto, era tantito, y la señora, como tiene 79 años, pues no va a pisar la cárcel porque tiene que estar en su casa, etcétera, etcétera. Y esto, en una semana o dos, por desgracia. No, pues porque no hay denuncia. Sí, hay 5 denuncias. Hacia ella no hay denuncia. Bueno, es decir, las 9 personas detenidas las llevaron como testigos. Pero hay 5. Con la posibilidad de que cambiara la situación jurídica. Son testimonios. Pepe, hay 5 denuncias, es en lo que se ampara la Procuraduría General. De oficio vamos a precisar, no hay orden de aprehensión. No hay orden de aprehensión. A ver, Pepe, por favor, o sea, el proceso judicial tiene pasos. Hay una denuncia y la Procuraduría General de la República tiene la obligación legal de actuar. De investigar. Punto. Pero no se necesita ni siquiera la actuación es empezar a investigar y que además se persigue de oficio. Esa sería falta por omisión. A ver, Martín y después Humberto. Pero, ¿por qué es peculiar este caso, Ángel? O sea, ¿por qué es diferente al caso de Puebla o a algunos otros casos mediáticos? Porque hay un tema de moral pública. Y hace unos días, el jueves pasado, para ser precisos, escuchaba yo el argumento de una persona que defiende a esta señora del albergue, que decía, es que están calificando por hechos que están evidenciados en la investigación de la Procuraduría, están generalizando que todos los niños eran vejados y todos los niños eran abusados sexualmente, etcétera, etcétera. Hay muchos jóvenes de bien que crecieron en esa casa. Y hay testimonios en los medios. Claro, y muchos han hablado y han dicho, yo encontré ahí una profesión, me preparé, aprendí a ser no todo es blanco y responsable. negro, Exacto. Eso es lo que hace delicado el tema. Pero ¿qué pasa? Perdemos la objetividad. ¿Por qué? Porque quienes defienden a la señora se basan en un aspecto moral. Yo me pregunto, si yo quiero poner un albergue porque tengo un gran corazón y me gusta ayudar a las personas, pero no tengo ni el conocimiento para instalar una institución de esta naturaleza, no tengo una asociación civil que me respalde, no tengo idea de cómo tratar a gente que no tiene familia, huérfanos. Eso se llama voluntarismo, ¿no? O sea, no me voy a meter a hacer algo de lo cual incluso voy a cometer presuntos delitos que se puedan tipificar después como delitos y que me lleven a un problema legal. Podré tener un gran corazón, pero no estoy cumpliendo con una legislación que el Estado debería estar encargado de vigilar que se cumpla. Eso es lo que siento que está pasando. La señora podrá ser una excelente mujer, más de 60 años dedicada al altruismo, a regenerar a muchachos sin familia o a los que llevaban para que se hicieran cargo de ellos porque su familia o no tenía o no quería atenderlos. No voy a justificar por eso el tener a una serie de personas en condiciones infrahumanas que incluso me lleve a la comisión de delitos como los que pudiéramos estar viendo o que se pudieran tipificar en una investigación posterior por parte de la autoridad. Entonces, lo moral es muy difícil mezclarlo con lo legal, porque tú puedes justificar que la señora actuó mal, pero porque quería hacer el bien. Nada justifica la violación de una norma, de una ley, y siento que aquí corremos el riesgo de que por presiones la Procuraduría se eche para atrás y finalmente esto quede nada más en que... en ruido mediático. En un ruido. En una derrota mediática, más bien. Es que Humberto. Perdón, Humberto, después José Luis. Bueno, yo creo que cuando escuchemos la palabra filantropía... Hay que cortar cartucho. No, pero sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La filantropía es socialmente prestigiosa. Sí, claro. Y hay mucha gente que se dedica profesionalmente a ella para gozar de ese prestigio y, si se puede, pues para gozar también de algunos beneficios materiales. Lo pongo en cambio el orden, perdón por la interrupción. Primero el beneficio material de la deducción. Bueno, entre quienes aportan esas cantidades. Así es. Bueno, cosa que no me parece. Me parece que el Estado tiene la obligación de afrontar esas cosas.
Ahora, siempre que hay estos fenómenos de real o supuesta protección, sobre todo a menores, no faltan problemas. Yo tengo muy presente el caso de los niños de Morelia, Los muchos de ellos huérfanos de guerra, de la Guerra Civil Española, fueron traídos a México, recibidos por Lázaro Cárdenas. Y doña Amalia. Doña Amalia y don Lázaro muy interesados en que esos niños recibieran buena atención, los concentraron en una escuela en Morelia precisamente, pero el director al que pusieron no era la persona indicada, no era una persona capacitada para lidiar con este asunto. Y lo que ocurrió pues fueron muchos problemas, violencia entre los niños, violencia de algunos adultos hacia los niños, parece que por ahí alguna violación. Por supuesto hubo niños de Morelia que salieron indemnes, son gente de bien, gente que aporta a la vida mexicana. Pero bueno, estos problemas son inherentes a este tipo de fenómenos. Entonces, y por eso mismo el Estado tiene que atenderlos y tiene que vigilarlos. No puede renunciar alegremente a... Y es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho y lo que hace en muchos sentidos, ¿no? José Luis. A mí lo que me está empezando a preocupar es que veo que ante las presiones tanto de la población de Zamora como de los famosos intelectuales, empiezo como a ver al gobierno recular en torno a la persona de la señora Rosa Verduzco. Y me preocupa mucho porque entonces empezamos a ser selectivos de sí, pero solo hacia los responsables, a los que operaban en el centro, pero no a la señora que era la cabeza de la institución. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que hay siempre hay una figura delictiva que se llama la complicidad. Y esta señora no podía no conocer lo que estaba sucediendo en su propia casa y en su propio albergue. Me parece que ese es lo malo de primero mediatizar y luego investigar los hechos. Y el que causó eso, pues es el propio gobierno, ¿no? Y hay otra dimensión, que más allá de la responsabilidad de estas 9 personas, ¿qué va a pasar con con este 500,000 de niños? Claro. Es decir, la institución se va a cerrar, va a seguir operando, va a operar bajo otras condiciones. Además, ¿Qué va a pasar? el DIF municipal ya dijo no tiene recursos. El DIF no hay recursos. Hacia allá voy. Ahorita decía Ángel que vaya el funcionario a los baños de su dependencia. Yo les diría que vayan a los albergues del DIF, que vayan al albergue Margarita Maza de Juárez para que vean. Pueden estar muy limpios, pueden estar limpios, pero lo que hay que ver es el trato que le dan a los infantes. A ver, yo conozco un caso, conozco periodísticamente un caso reciente por el niño Owen, el albergue del DIF en Toluca, que por los reporteros que han entrado ahí parece que funciona bastante bien. Sí, mira, yo diría en términos de limpieza, alimentos, sí, está bien surtido, pero hay muchos casos que el problema es quien atiende esos centros. Sí, porque necesitas especialistas, claro. Es decir, es toda una infraestructura que yo creo que solo el Estado puede proveer, o por lo menos el Estado debería estar pendiente de que exista esa estructura en un albergue. Claro, pero al no tener a la gente capacitada, Pascal, acabas teniendo centros penitenciarios de menores. Que eso es lo que aparentemente era eso. Pues no les dejan otra opción porque, entonces, la verdad es que, insisto, los jóvenes también no estamos tan seguros que van a tener un mejor destino, seguramente sí, porque va a haber menos vejaciones, digamos. Pero pues tampoco es la alternativa, creo yo. ¿Y eso a qué nos lleva? A pensar en reformular verdaderamente todo el sistema de integral de la familia que tiene el Estado. Déjame comentar que México hace 24 años, casi 24 años, firmó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Esa convención obliga al país a algo que no se ha hecho en un cuarto de siglo, que es tener una institución o una operación paraguas, digamos, para centralizar todos los servicios que da a los niños. Y ahora creo que está citado México en 2015, en mayo, para ver cómo se ha avanzado en ese tema. Sería momento de avanzar, ¿no? Sería momento de aprovechar esta crisis de Zamora para avanzar en ese sentido. Y probablemente, y aprovechar un esquema que, por ejemplo, en España se da mucho, que es el de subvencionar ese tipo de centros a personas que tienen la vocación de dedicarse a eso, por ejemplo, asociaciones con carácter religioso.
y el Estado está ahí presente, el Estado aporta dinero. Pero no puede estar y ausente, ¿no? Y hay una vigilancia del tratamiento que se le da pues, a la gente que se beneficia o de esos Pepe, casos. Para agregar en lo que decía, para cerrar. dentro de las metas del milenio, uno de los lugares, de las áreas donde México no está saliendo bien parado en 2015 es justamente protección a la infancia. Pero dicho esto, y como epílogo te diría, creo que aquí habría que distinguir entre objetividad y responsabilidad. Creo que ese podría ser un buen enfoque. No es un asunto de objetividad, ahí difiero, porque al final en una sociedad plural, que cada quien ve las cosas pero está la ley, Pepe, ¿no? desde distinto lado. Sí, ¿no? pero está la ley, ¿no? Y a veces hasta puede ser peligroso decir, la razón la tengo yo. Es un asunto de responsabilidad. El que acusa tiene que probar. Si el Estado tiene pruebas, tiene que demostrarlo. Sin duda. Es un asunto de responsabilidad porque ¿quién se va a hacer cargo de esos niños? Y 3, es responsabilidad global, más allá del caso específico de Michoacán, respecto de cómo rediseñar y cómo poder generar un mejor sistema de asistencia y protección a la infancia. Muy bien, llegamos así al final de esta emisión de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Los esperamos la próxima semana aquí en Excelsior Televisión a las 11 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces.